está el invitado del día, el doctor Daniel Maceira, que es especialista en economía de la salud y organización industrial, investigador titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad CEDES, y es investigador independiente de la carrera de investigador del CONICET, docente de la UBA, porque nos va a hablar sobre un informe que realizaron entre CEDES y UNICEF sobre la salud adolescente en el norte argentino. ¿Sí? Bienvenido, doctor Maceira. Gracias por la invitación. Gracias, Doc. Muchas gracias por esto. ¿Qué te parece esto que escuchábamos recién, ¿no? ¿Cómo se plantea salud bucal en una provincia que no tiene acceso al agua? Los servicios básicos. Es muy básico, ¿no? Es Sí, muy liminar sí. lo que estamos planteando. Sí, en general lo que uno ve cuando hace investigación en salud y en políticas sociales en general es que los determinantes sociales juegan un rol preponderante. Vos podés tener el mejor sistema de salud del mundo, pero si no tenés acceso a agua potable, caminos, o sea, si no podés, si las condiciones de tu vivienda son precarias, el sistema de salud puede colaborar, pero el protagonismo... Ahora se lo pregunto al economista. Sí. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Porque no es que empezamos hoy y decimos, no, estamos empezando, en la Argentina arrancamos ahora y estamos acomodándonos, disculpe que estamos organizándonos. ¿Qué pasa en este país? ¿Que siempre arranca de nuevo? Sí, sí, es que arranca, ¿no? Sí. Bueno, primero que hay claramente una discusión sobre cuáles son las prioridades, ¿no? Uh-huh. Me parece que estamos todo el tiempo discutiendo la urgencia y no miramos los temas estructurales. Es como que invertir a futuro no garpa, ¿no? Claro, porque no es que estamos hablando acá de telemedicina sí, telemedicina no. Estamos diciendo agua y pavimento, ¿no? Tirame un ripio, aunque sea, para llegar a 300 kilómetros. Sí. Sí, incluso lo que pasa también es que en Argentina la estructura descentralizada del país hace que las inversiones a nivel provincial mucho dependan de la capacidad de financiamiento de las provincias. Claro. Eso se ve marcadamente en salud y en otras políticas sociales. Entonces hace que las transferencias de nación a las provincias a veces no son suficientes y cada provincia tiene que manejarse con sus propios recursos y eso agudiza desigualdades, ¿no? Lo que estaban contando de Castelli en Chaco claramente te está hablando de una realidad en esa provincia Claro. y en la región del norte y sobre todo el noreste, que vos no replicás en la Patagonia o en Ciudad de Buenos Aires, ni siquiera en Cuyo. Sí, es una realidad totalmente diferente. Es una realidad totalmente distinta. Y eso no es, pues es algo que uno discute siempre cuando habla de financiamiento de políticas sociales, no está solamente relacionado con la naturaleza federal del país, porque hay otros países federales que no tienen este problema, esta estructura, sino con la forma en que las responsabilidades en términos de políticas sociales se distribuyen y la falta de articulación. Ahora, pero también es cierto que este es un país que desde el punto de vista de la presión fiscal que cada ciudadano soporta sobre sí, no es baja. No es baja. Y Pasa que es desigual, no solamente la forma en que se colecta la plata, sino la forma en que se invierte, ¿no? O sea, la discusión no es mi especialidad en términos de política fiscal, pero uno claramente ve que no solamente es progresivo o regresivo el sistema en que se toma el dinero a través de impuestos directos, indirectos, más o menos progresivos o regresivos, sino también cuál es el plan de inversión. Y ahí volvemos al tema de cuán estratégico es el pensamiento en términos de inversión social a futuro, ¿no? Yo creo que uno de los puntos que siempre remarcamos cuando presentamos el trabajo de adolescencia es ese. O sea, la adolescencia es un periodo de la vida que es clínicamente sano. Claro, sí, la discusión que tenés sobre la salud adolescente es más comportamental, ¿no? El tema de hábitos saludables o no, en distintos espacios, distintos aspectos, cómo el contexto adulto ayuda a los y las adolescentes a apuntalar esos hábitos. Pero a mí, como economista, me interesa ponerme a pensar en términos de la adolescencia como un espacio de inversión intertemporal, ¿no? Los hábitos que vos generás en la adolescencia recaen en buenos o malos perfiles sanitarios y conductuales a futuro. Claro, sin duda eso, ¿no? Ahora, vamos ahora a los datos duros, sí, ¿no? Vamos. Cuando este estudio, ¿no? Que fue patrocinado por UNICEF, ¿no?
y a través del CEDES, hablamos de una de las instituciones con mayor prestigiosas. prestigio de nuestro país. Ahora, ¿cuáles son los datos duros, ¿no? Sin mediaciones nuestras, Claro. datos duros. El informe abarcó las provincias de Chaco, Misiones, Jujuy, La Rioja y Salta. Sí, Son esas 5. provincias. Sí, el proyecto contó con el apoyo de UNICEF, lo hicimos desde el CEDES y armamos un equipo que estuvo formado por referentes de salud adolescente en cada una de las 5 provincias y también gente que trabaja en la academia, en investigación o tareas afines en las universidades públicas de cada una de las provincias. De las provincias. Sí, de las Salta, provincias. en Jujuy, el noreste, en Chaco, la Adolescencia. Rioja y la de Misiones. Nos tenemos que hacer la idea, digamos, por supuesto que esto es arbitrario y decimos son Sí. consensos, pero ¿de qué edades estamos De hablando? 13 a 19 años, el estudio se enfocó, tiene varios capítulos, varias secciones, pero básicamente las encuestas a adolescentes se hicieron en escuelas públicas, de aproximadamente 15 escuelas por provincia, un tercio de ellas en la capital provincial y después en otras En el interior, ¿no? 3 o 4 localidades del interior. O sea que es una muestra lo suficientemente representativa como para tener un Sí. panorama de la población exclusivamente en educación pública por alguna razón en particular. No, el interés de UNICEF y del CEDES es apuntalar políticas públicas, entonces el espacio de intervención más directo es la escuela pública. Es en la escuela pública. Sí. El tema... Lo pregunto, digo, porque hay adolescentes que van a escuela privada y problemática sanitaria es común. Me pregunto si la cuota respondía a alguna premisa de trabajo, alguna hipótesis de trabajo, como es más vulnerable la gente que está en la escuela pública que está en privada. No sé si sería prejuicioso. No es prejuicioso para nada. Normalmente el estudiante o la estudiante de la escuela pública, esta diferencia de la universidad, que quizás tiene otro sesgo, es población de clase media baja, claro, con pocos recursos en términos de acceso a salud, con obras sociales relativamente digamos con capacidad financiera relativamente baja, que acceden al sistema de salud público y que debería ser objeto claro de políticas sociales, ¿no? Y lo que sí, perdóname, sí, que lo que no pudimos abordar, y por eso lo hicimos indirectamente a través de ONGs locales, fue el trabajo de las percepciones de salud de la población adolescente no escolarizada. ¿Y tenemos alguna idea de cuánta ¿Tenemos gente está ahí? O sea, no, ¿desde el punto de vista cuantitativo? No, porque fue más quali, fueron más entrevistas en profundidad, grupos focales con ONGs que trabajan en salud adolescente. O sea, no con los chicos, sino con ONGs que trabajan con los adolescentes. Sí, ahí hubo un tema y era que el espacio temporal que teníamos para desarrollar la investigación era más limitado. Claro. Y el desarrollar un trabajo de grupos focales con adolescentes no escolarizados es una temática metodológicamente muy desafiante. Por eso que apelaron a informantes claves que trabajan en ese... Las encuestas que se hicieron en las escuelas fueron a chicos y chicas que cursaban primero y quinto año de la escuela secundaria. Y ahí, Doc, ¿con qué nos encontramos? O sea, ese instrumento, esa encuesta que había ahí, ¿qué buscaba de esos chicos? Bueno, básicamente lo que queríamos saber era qué pensaban ellos y ellas sobre su salud personal. Nos enfocábamos, como les contaba, en temáticas más conductuales, tipo conductas sexuales de salud sexual y reproductiva, temáticas de adicción, alcohol, tabaquismo, drogas, sentimiento de soledad, idea y intención de suicidio. Eso es un tema. Un temazo. Y después temas de nutrición, trastornos alimenticios. Eso en términos de su estado de salud. Muy completo. Y después lo que queríamos ver era cuál era el vínculo con el mundo de su alrededor, claro. O sea, cuál era la relación con el sistema de salud, con la escuela, con los centros de salud y los hospitales, con la familia. ¿Qué piensa un pibe en la Argentina de nosotros? ¿Qué piensa el mundo adulto? Bueno, es una generalización y sé que te estoy poniendo en un lugar incómodo, pero periodísticamente me gustaría saber, un pibe de 15 años, ¿qué piensa de mí? ¿Qué dice de mí?
Bueno, personalmente no lo sé, pero te puedo contar, o sea, una de las riquezas del estudio, por lo menos lo que queremos capturar, es que hay muchas diferencias. O sea, lo que uno ve en una provincia no es replicable necesariamente en la otra. Correcto. ¿No? Las temáticas preocupantes o los ejes claves que uno ve en Salta, por ejemplo, tienen poco que ver con lo que uno ve en La Rioja o incluso con el Chaco. Incluso adentro de cada provincia también hay muchas diferencias entre la ciudad capital y el interior. En algunos casos es muy clara. Así que no te puedo decir qué piensan de vos o de mí. Lo que sí puedo ver en general es que no la estamos haciendo muy bien. En realidad la pregunta que te hacía con ese giro, decir qué piensan de mí, decir, yo tengo un débito con estos pibes, ¿qué les estoy dejando? Sí. Mi hija tiene 13, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué les estamos dejando a estos pibes? ¿No? Sí. Me mira como diciendo, flaco, ¿de qué me querés contar? ¿No? Sí, bueno, yo creo que hay un tema que no solamente qué es lo que le querés contar, sino qué es lo que le querés escuchar, ¿no? Yo creo que el estudio lo que hace es mostrarnos que tenemos que tener mucha más capacidad de escucha de lo que tenemos, ¿no? O sea, son adolescentes, claro. Pero intelectualmente son muy sofisticados. Sí, entonces, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que entender un poco más qué es lo que les está pasando, ¿no? A veces uno no sabe cómo escuchar, no tiene que aprender a escuchar esto, ¿no? O sea, entre adultos no lo podemos hacer. Claro, imagínate con el... Ahora, pero números preocupantes, y pienso por ahí el que más me preocupa en lo inmediato, panza llena, ¿no? Desde el punto de vista de nutrición, ¿qué, para asustarse, para preocuparse? Vos lo que ves en este grupo de adolescentes es que el problema nutricional pasa más por un aspecto de cómo ellos se autoperciben en términos de peso, si están gordos o gordas, si flacas o flacos, claro. ¿no? Y eso cómo se relaciona con el exterior, cómo ellos y ellas perciben esto desde la mirada de sus pares. En búsqueda de aceptación. Exactamente, ¿no? Básicamente es eso. O sea, pero no estamos hablando de pibes que están desnutridos porque no tienen comida. No en este espacio no en esto que estuvimos viendo. Sí, ¿adicciones? En las entrevistas que tenemos con las ONGs, sí, vos ves que la temática es muy distinta. Es distinta. Vos lo que te encontrás es que ahí el adolescente vive solo con sus hermanos y hermanas menores. Muchas veces los padres salen a trabajar, ellos se quedan cuidándolos, claro. Los cuidan, los visten, los bañan, les dan de comer, quedan muy aislados. O sea, la escolaridad, por más o menos críticas que uno pueda llegar a tener sobre el sistema educativo, socializás de algún modo te alinea, sí. te muestra tu espacio de pertenencia. La no escolaridad te aísla. Entonces, imagínate un pibe de 14 años, son mucho más complejas. 14 años que queda, papá y mamá se van a trabajar y vos quedaste a cargo de 3, 4 hermanitos chicos. Sí, y ahí aparece un concepto que es muy complicado, que es el del adulto funcional. Claro, ¿no? claro. O sea, vos sos un adolescente, y sin embargo cumplís roles de adulto. Cuidás a tus hermanos, preparás comida. A tus hermanos, claro. Entonces te vinculás con el mundo del adulto de otro modo, en todo sentido. En todo sentido, ¿no? Estamos hablando no solamente en términos laborales o de funcionales, sino en términos de compartir hábitos, tu vínculo sexual. Tu vínculo sexual, por supuesto. Sí. Y los parámetros de lo que está bien y está mal empiezan a rediscutirse, ¿no? Sin duda. Entonces tenemos una mirada, o sea, porque yo creo que en estas políticas sociales especialmente, uno lo ve en muchos casos, uno tiene una norma acerca de lo que debe ser, las convenciones internacionales te dicen tal cosa, la normativa te dice tal cosa, y sin embargo, cuando vos lo contrastás con la realidad, te encontrás con una historia distinta. Claro, sí. Totalmente. O sea, evolucionamos un montón en términos de pensar a la adolescencia como un espacio donde el adolescente es un sujeto de derechos, ¿no? Y no un objeto de derechos. Claro, ¿sí? Claro. Sin embargo, traducir eso en políticas públicas es muy complejo porque el sistema de salud no está preparado para eso, porque el sistema educativo no está preparado para eso, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que muchas veces los chicos y las chicas no vean las instituciones como un espacio amigable, ¿no? Sí, totalmente. O sea, voy a ir al centro de salud y ¿cómo me van a atender? ¿Me van a rechazar porque yo tengo un patrón sexual distinto? ¿O porque yo me estuve drogando? ¿O porque yo...? ¿sí? O sea, en vez de ser un espacio de contención, termina siendo un espacio de rechazo. O sea, empezás a generar barreras contra el espacio que te tiene que albergar, ¿no? Bueno, es que la experiencia que tenemos con las instituciones
cambia muchísimo a nosotros, la ley a nosotros nos cuida y a otros los persigue, ¿no? Entonces, esa percepción me parece que... También, perdóname, tiene una contracara sí. y es que el trabajador de la salud tampoco está preparado para eso. Para abordar eso. Y demanda eso también. O sea, Uh-huh. en algunos casos sigue habiendo mucho prejuicio, pero en otros casos vos lo que ves que es que hay una demanda diciendo, a ver, a mí en la facultad no me enseñaron a lidiar con temas que tienen que ver con adicciones, con qué sé yo, con intención de suicidio, con ¿sí? Con bullying. ¿Sí? Entonces, y adicciones vos podés decir, bueno, alcohol, no, tomó líquido de freno, ¿viste? Que de golpe la jarra loca y le mete, pero no, la verdad, ¿cómo hacemos una campaña de prevención con un tipo que toma líquido de freno? Ya te cambió la jugada, pero te la cambió completamente. Y ahí va, consumo problemático, adicciones, como números para preocuparse. Sí, ahí sí, montones. O sea, de hecho, nosotros el estudio lo hicimos el año pasado, lo terminamos, y como parte de una política que tiene el CEDES es hacer una devolución de los resultados, ¿no? Porque uno va a hacer las entrevistas a los chicos, las chicas, a los funcionarios, a las políticas, o sea, y después lo terminás publicando y no se entera nadie, ¿no? Entonces una de las cosas que hacemos es armar un seminarios donde, bueno, en este caso lo hicimos con convenios con cada una de las universidades provinciales y después pusimos notas en los diarios, en la tele, etc. ¿Y los políticos qué dicen? Cuando vos les llevas, mira, en tu provincia pasa esto, ¿qué dicen los tipos? Pues, bueno, depende, como todo, o sea, del mismo modo que los adolescentes y las adolescentes hay de todos los colores, tipos y marcas, los políticos también, ¿no? En algunos lugares son súper receptivos, digamos, sorpresivamente receptivos, o sea, uno se alegra de que haya alguna clase política que todavía quiera pensar esto más estratégicamente, y hay otros que no, que para ellos la adolescencia es una etapa re complicada, no los entienden, están en otra, no diga, lo esperamos cuando sea grande, ¿no? Cuando sea grande vemos. Yo me quedo acá y cuando crezca que venga él. No hay yo siempre digo que, bueno, uno lo ve, que hay un tema de idioma, ¿no? O sea, nosotros hacemos otros estudios con pueblos originarios y también muy interesante, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Y entonces yo armo de algún modo un paralelo con esto porque las adolescentes y los adolescentes tienen otros idiomas, ¿no? Vos los escuchás. A veces entendés, a veces no. A veces no entendés bien, ¿no? Ahora, si uno quiere ayudar, colaborar, o sea, en su formación, armar la caja de herramientas que ellos y ellas van a usar, vos tenés que poder entender eso, tenés que encontrar un traductor. Sí, sin duda, ¿no? Hace falta un traductor, alguien que te diga. Y usar las herramientas que ellos tienen, aprender cuáles son los códigos que ellos tienen, hacer el esfuerzo por comprender, por dialogar. Salud sexual y embarazo adolescente, pienso Salta, por ejemplo, ¿no? Sí. Especialmente el tema de embarazo adolescente parece complicado. De cualquier modo, es puntual, depende de los lugares. Hay obviamente sociedades más conservadoras. Uno siempre tiene la idea de que el norte es más conservador. Pero te llevo a Salta por el tema de salud sexual, educación religiosa. Sí. Ahora, vos lo que ves, cuando estuvimos en Salta, lo que vimos es que hay un gran debate local sobre eso. O sea, si bien hay una idea conservadora que digamos que está sobre todo, la discusión es mucho más amplia, más profunda. A mí me sorprendió muy gratamente, de hecho, la interacción con dirigentes políticos en el Ministerio de Salud de Salta, que dicen mi formación es católica, pero yo tengo responsabilidades en términos de salud pública. Claro. O incluso hablar con los medios. Tuve experiencias súper interesantes con los medios en Salta, gente con una amplitud en la discusión que va más allá de lo que uno ve como el estereotipo. Una cosa oscurantista. Claro. ¿No? Sí. Qué bueno. Qué interesante. Bueno. Qué lindo. Bueno, te vamos a molestar de vuelta. Sí, bueno, por supuesto. dale. Y además vamos a armar una mesa de debate con todos estos temas y por supuesto va a estar invitado el doctor nuevamente acá en el programa para ampliar. Ahora, estaría bueno si tienen ganas. Nosotros el CEDES tiene una página web, yo también, donde los trabajos están colgados de libre acceso a texto completo. Totalmente. ¿Cuál sería el link?
El link es el www.cedes.org o si no el mío, www.danielmaceira.com.ar, y ahí en documentos de trabajo aparecen la serie de documentos de trabajo y se discute Argentina en el contexto latinoamericano, Argentina entre provincias, estas 5 provincias en términos de normativa, de mapeo de actores, de estas entrevistas a ONGs y el resultado de las más de 5.000 encuestas a chicos y chicas escolarizadas. Qué lindo, qué lindo trabajo, felicitaciones a todos. Bueno, muchas gracias, fue un equipo. Gracias por que estamos contentos. Sí. Y nosotros venimos el jueves. Que viene a las 19 horas aquí por Sónica Más. Chao.